41. Mi alma te alaba, Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Aleluya. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, en esta mañana tu palabra está delante de nosotros. Ayúdanos a exponerla con la autoridad, la unción y el poder de tu Espíritu Santo, porque eres tú quien vas a hablar conforme a nuestra necesidad. Queremos escuchar tu palabra porque la necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, la fiesta de la Pascua es una fiesta que se hacía anualmente en Jerusalén, conmemorando la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando pusieron en los dinteles de las casas la sangre del cordero. Y todos sabemos toda esa historia, y Dios los sacó gloriosamente a todo el pueblo y les dio la victoria y los llevó al desierto, y después los condujo durante 40 años a la tierra de Canaán. Y cada año Dios estableció, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, está esta ley, está este mandato del Señor, a que cada año ellos celebraran esta fiesta de la Pascua, o lo que era lo mismo, las fiestas de los panes sin levadura. Y mire qué coincidencia que Jesús es llevado a los 12 años a ser presentado allí con ellos a la fiesta de la Pascua. Y Jesús precisamente es en una fiesta de la Pascua donde Él transcurre su última semana hasta ser llevado a la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces ellos van con el niño Jesús. Hay una costumbre que lo aprendí en un libro que el pastor me prestó, que estoy leyendo, que está muy bueno, que habla de las costumbres del pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. Y era costumbre que los niños, a partir del 4º al 5º año de vida, ellos comenzaban a enseñarle la ley de Dios. Empezaban a instruirlo en la ley de Dios, y la enseñanza que ellos tenían era esta. Esto era una cosa que era un ritual, era obligatorio en el pueblo de Israel. Desde los 4 o 5 años los niños comenzaban a ser instruidos en la ley de Dios. Y esto me lleva a recordar a un personaje histórico, a un personaje de la historia de la iglesia, que se llamó Juan Wesley, que fue el responsable del gran avivamiento en Inglaterra, que trajo como resultado el nacimiento de la iglesia metodista. La madre de Juan Wesley, Susana Wesley, tenía un buen grupo de hijos, creo que eran como 12, ¿no? Más o menos, 12 o 13 hijos, no recuerdo ahora bien. Y Susana Wesley enseñó a leer a sus hijos leyendo la palabra del Señor. Ella cogía y tenía 1 hora al día para cada hijo, y se sentaba con cada uno de ellos y les enseñaba la palabra, y ellos aprendieron a leer a través de la lectura de la palabra. Su método de enseñanza fue enseñarles la palabra y enseñarlos a leer a través de ella. Es otro ejemplo también de cómo Dios se ha preocupado siempre porque el pueblo de Dios sea instruido desde los primeros años de vida. Pero más importante y mucho más allá y más profundo en esta mañana, no solo el hecho de que Jesús fue instruido como todo niño hebreo desde los 4 o 5 años. Los niños, cuando llegaban a la edad de 12 años, dicen también que había una costumbre judía, y era lo que establecía la ley de Dios, que cuando llegaban a los 12 años ellos empezaban como una preparatoria, como empezando a prepararse, porque ya a los 13 años oficialmente ellos eran presentados en la vida religiosa de la sociedad judía, es decir, del pueblo judío. Gloria al nombre del Señor para siempre. A los 12 años ya ellos empezaban a prepararse. Quiere decir que a los 12 años, cuando Jesús va al templo con los padres, ya él está preparándose para ser presentado
a los 13 años ya a la vida religiosa oficial del pueblo de Israel. Pero Jesús no esperó. Jesús nos enseñó que hay que estar siempre adelante en la vida cristiana. ¿Y qué hizo Jesús? Se estaba preparando a los 12 años, sin embargo, a los 12 años, sin que nadie lo presentara, ya él estaba en el templo con los doctores de la ley. Entonces, ellos se preocupan porque Jesús se le pierde el momento. Ellos fueron al ritual, ellos fueron como año tras año, como era la costumbre del pueblo de Israel. Y aquí hay una enseñanza espiritual muy buena para nosotros en esta mañana. El pueblo de Israel se preocupaba mucho por cumplir las costumbres, por cumplir las leyes, por cumplir los ritos espirituales. Ellos, fíjense que ellos no estaban haciendo nada malo, ellos estaban cumpliendo con la ley de Dios. Ellos iban una vez al año a la fiesta de la Pascua y fueron y llevaron a su hijo a los 12 años con ellos. Pero ¿qué pasa aquí? Que es la enseñanza que quiero, como una de las enseñanzas que queremos compartir en esta mañana, y es que el pueblo de Israel se preocupó mucho por la apariencia. El pueblo de Israel se preocupó mucho porque Dios viera que ellos cumplían la ley de Dios, que ellos seguían todos los rituales, que iban a la fiesta de la Pascua, celebraban la fiesta de los tabernáculos, celebraban la fiesta de Pentecostés, celebraban todas las fiestas. Ellos no había nadie que los superara celebrando la fiesta y cumpliendo todos los rituales de la ley de Dios. Sin embargo, Jesús fue más allá para demostrarles a ellos que no se trataba, y a nosotros, que no se trata de rituales y de cumplimiento, sino que se trata de algo más profundo y espiritual. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ellos no fallaban a la fiesta, hermano. Sin embargo, ¿qué hicieron José y María con toda la compañía que dice que iba a Jerusalén desde Nazaret en aquel día, en aquel tiempo, en aquella semana? Dice que ellos fueron, ofrecieron el cordero, ofrecieron el sacrificio, cumplieron el ritual de la ley y se retiraron. Es decir, no sucedía nada. Ellos cumplían un ritual y en su vida no sucedía nada más. Pero Jesús fue más allá. Jesús dijo, no, yo tengo que aprovechar esta ida a Jerusalén. Yo tengo solamente 12 años, pero yo no voy a ofrecer un sacrificio y regresar vacío. En esta mañana hay una gran enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que venir a llenarnos del Espíritu Santo de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios, a aprender la palabra, a que suceda algo cuando yo vengo al templo, cuando yo vengo a la casa de Dios, cuando yo vengo a un ayuno, a un culto, a lo que sea, a la reunión que haya en la casa de Dios. Yo tengo que venir, y cuando yo salga tengo que salir diferente. Yo no puedo venir por cumplir un ritual y simplemente irme y no sucedió nada en mi vida. Y esto Jesús lo demostró con lo que hizo. Ellos se fueron y vinieron, ofrecieron el sacrificio, hicieron lo que la ley decía y se regresaron. Y cuando se van, en el medio de toda la gente, se dan cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Y regresan a Jerusalén entonces a buscar a Jesús. ¿Y dónde encuentran a Jesús? No sé ni cómo lo encontraron, porque ellos no les alcanzó la visión, la inteligencia, la sabiduría, no sé, la dirección de Dios para darse cuenta a ellos de que Jesús podía estar en el templo. Ellos no se dieron cuenta, ellos no lo supieron. Incluso cuando nosotros vamos aquí abajo a los últimos versículos, dice que descendió con ellos y volvió más arriba. Dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían, bueno, dice, cuando lo vieron se sorprendieron. Ellos no se imaginaban que estuviera en el templo. Entonces Jesús estaba ahí en el templo con los doctores de la ley. Dice que les estaba preguntando, dice aquí, gloria al nombre del Señor, oyéndolos y preguntándoles. Jesús había decidido meterse en el templo, porque Él había decidido que tenía que suceder algo más con su vida. No solamente ir a ofrecer un sacrificio, ir a un ritual y regresar con lo mismo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y entonces ahora los padres lo encuentran. Y cuando los padres lo encuentran, viene la gran confrontación de Jesús con sus padres. La madre preocupada le dice, hijo, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué tú nos has puesto tan nerviosos, tan asustados? No sé, estoy pensando y parafraseando en este momento. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cuánta angustia lo habrán sentido, hermano? Los que son padres saben que cuando nosotros tuvimos una amarga experiencia allá en La Habana en una ocasión con la sobrina de Mari, pequeñita, que estábamos por la calzada y estábamos mirando a la estantería, las cosas que había en los portales, cuando aquello que vendía mucho merolico, y de pronto la niña se nos desapareció, hermano. Y nosotros buscamos, había un hombre en una guagua que ya iba a salir, que había celebrado a la niña unos instantes antes, se va a la guagua, nosotros nos quedamos como locos. La niña estaba en uno de los portales más adelante, mirando todo aquello porque le llamaba la atención. Y fue algo muy desesperante. Entonces, por eso nos imaginamos que debe haber sido muy desesperante, muy angustioso
para José y María que Jesús hubiera desaparecido. Ahora lo encuentran en el templo y viene la palabra: ¿por qué me buscan? No son capaces de imaginarse que yo soy el Hijo de Dios, porque la madre, vamos más atrás ahora en el tiempo, cuando el ángel visitó a María y le dijo: vas a concebir del Espíritu Santo, y le da toda la profecía, dice al final de los versículos: y María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Quiere decir que María recibió la revelación de Dios. María sabía quién era el que estaba en su vientre, quién fue el que ella dio a luz, y María sabía quién era el hijo que estaba criando. Gloria al nombre del Señor. Sabía que era el Hijo de Dios. Sin embargo, no pudieron imaginarlo, ni ella, ni los discípulos, ni las mujeres que lo seguían. Nadie nunca lo supo a ciencia cierta, hasta que después recibieron la revelación de Dios, cuando Jesús parte al cielo y viene Pentecostés, que ellos pudieron entender todo lo que estaba sucediendo. Ahora bien, viene la pregunta: ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y yo quiero detenerme aquí un segundo, porque muchas veces las personas dicen: no, eso era un niño normal como todos los demás. Era un niño normal como todos los demás. Pero vamos más arriba, en el capítulo 2 donde estamos leyendo, pero dos versículos más arriba, en el versículo 39, después que Simeón, cuando era pequeño, lo recibió en el templo y todo aquello que sucedió, dice en el 39: después de haber cumplido con todos los prescritos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y ahora escuchen: el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este era un niño normal como todos los demás, pero era un niño que crecía en sabiduría, en gracia a Dios, es decir, un niño espiritual, un niño preparado para un propósito del Padre con él en la tierra. Entonces él había demostrado desde que era niño que era el Hijo de Dios, con su actitud, con su vida. Y ahora a los 12 años llega, y entonces los padres le preguntan, y él los confronta y le dice: ustedes no saben que las cosas de mi Padre me es necesario estar. Y aquí está la enseñanza principal del Señor en esta mañana para nuestras vidas. Y es una necesidad para nosotros estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. No es que yo quiera ir a la iglesia porque me guste o no me guste, o porque yo quiero cumplir con un ritual, una ley, como hacía el pueblo de Israel. Es que es una necesidad en mi vida. El sábado compartíamos con los hermanos allá en la célula y hablábamos sobre la necesidad de orar, y le decíamos que orar tiene que ser una necesidad para mi vida. De la misma manera que orar tiene que ser una necesidad, algo que yo necesite como algo imprescindible en mi vida. Yo necesito como algo imprescindible en mi vida estar en los negocios de mi Padre. Hermano, es tiempo de que entendamos como iglesia del Señor que no podemos seguir haciendo como hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, vamos a la fiesta de la Pascua, vamos para allá, ofrecían el sacrificio y se retiraban. Lo que hubiera que cumplir, ellos lo cumplían en la ley. Incluso los fariseos obligaron al pueblo de Israel a cumplir más leyes todavía las que había, que ellos no cumplieron. Sin embargo, no sucedía nada con su vida. ¿Por qué? Porque Jesús fue más allá y rompió con todo esto. Y a los 12 años aquí Jesús nos está enseñando que hay algo espiritual más profundo, y es que no podemos estar detrás de un ritual o de un cumplimiento de una ley, sino de buscar la revelación de Dios para que Dios trabaje en nuestra vida y obre en nosotros, y podamos entender que todo lo que hay en nuestra vida cristiana son los negocios de nuestro Padre Celestial. No es solamente el venir al templo, no es solamente el ser líder, el servir en una célula, en una misión, no es solamente ser un pastor o un líder de una iglesia o ser lo que sea, es que mi vida entera tiene que ser los negocios de mi Padre. Si yo estoy en mi casa orando, eso es estar en los negocios de mi Padre. Si yo estoy leyendo la palabra, meditando en mi casa, teniendo un tiempo diario o un devocional diario con el Señor, eso es estar en los negocios de mi Padre. Para mí, estar en los negocios de mi Padre tiene que ser no estar solamente en el templo. Jesús lo demostró allí, porque los judíos ofrecían el sacrificio, pero los doctores de la ley estaban ahí solos y nadie estaba con ellos. Sin embargo, Jesús fue allí. Es lo mismo que sucedió con Samuel. Isaías era el único. Elí era el único que podía entrar al lugar santísimo. Sin embargo, el joven Samuel dice que dormía en el lugar santísimo junto al arca del pacto. Él rompió con los esquemas. Cuando hay un hombre que se levanta con el deseo de hacer lo que a Dios le agrada, Dios rompe todos los esquemas que tenga que romper. Y lo hizo con Jesús para demostrarnos que si estamos dispuestos a estar en los negocios de nuestro Padre Celestial, cualquiera que sean esos negocios, Él va a romper los esquemas y va a hacer con nosotros lo que tenga que hacer con nuestra vida.
Cosas grandes, hermano, tiene Dios para nuestras vidas, pero a veces no sabemos aprovechar ni el momento, ni el tiempo de Dios, ni el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Jesús lo aprovechó de una manera tremenda y lo demostró, y nos dejó el ejemplo máximo, el ejemplo supremo, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y entonces no siempre estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nos falta la perseverancia, nos falta el deseo, nos falta la entrega, la devoción. No, quizás ya no es la misma devoción que teníamos hace muchos años que la que tenemos ahora, pero tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a ese deseo de estar en los negocios de mi Padre, en cualquiera que sean esos negocios. Lo mismo en una actividad recreativa de la iglesia, que en un culto, que allí a solas en la cámara secreta con el Señor. Esos también son los negocios de mi Padre. Y tenemos que aprender, hermanos, que en los negocios de mi Padre, nuestro Padre Celestial, en los negocios del cielo, en los asuntos cristianos, en la vida espiritual de la iglesia, en nuestra vida, tenemos que sentir la necesidad de estar. No es que yo quiera, no es que el pastor, ahora decíamos en la ley del civil, ahora los pastores trazan la línea que Dios ha establecido a través de la palabra, con la doctrina que hay en la palabra, la doctrina de Jesús, gloria al nombre del Señor, la doctrina de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que sentir esa necesidad. Yo no hago nada con venir al templo para cumplir con el pastor. Yo no hago nada con venir al templo para que me vean los demás. Yo no hago nada con hacer las cosas para que otros me vean y dar una apariencia de que yo soy un tremendo cristiano. Porque mis frutos van a hablar, aunque yo diga lo contrario. Yo tengo que entender que para mí tiene que ser una necesidad estar en los negocios de mi Padre. Tiene que ser una necesidad orar, ayunar, buscar a Dios, leer su palabra y cada día meditar en ella para que Dios se revele a mi vida a través de su palabra. Tiene que ser una necesidad para mí ayudar a un hermano. Tiene que ser una necesidad para mí ir a servir al Señor donde Él me diga que tengo que ir a servir. Amén. Con los dones y los talentos y los ministerios que Él ha puesto en mi vida. Esos son los negocios de mi Padre Celestial. Pero tengo que entender que para mí tiene que ser una necesidad. Algo que es inmediato, algo que es imprescindible para mí. No puede ser un mero entretenimiento, no puede ser, no sé, cualquier otro tipo de sensación en mi vida. Tiene que ser una necesidad para mí estar en los negocios de mi Padre. La iglesia tiene que entender eso. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender que tiene que ser una necesidad estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Esa es la enseñanza en esta mañana. La palabra se llama necesidad, no se llama deseo, no se llama cumplimiento, no se llama apariencia, no se llama el que me vea, no se llama no sé qué, se llama necesidad. Señor, es mi necesidad, y si no lo es, pon en mí el querer como el hacer de sentir esa necesidad y de yo sentir que necesito buscarte, que necesito entender tu palabra, que necesito la revelación tuya, que necesito conocer a tu Espíritu Santo para entender cuál es la guianza y la dirección que tú tienes con mi vida, cuál es el propósito y la voluntad tuya para mi vida. Por eso yo necesito estar en los negocios tuyos, porque en ello va la vida eterna para mí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en esta